En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y en el único nombre que hay salvación para pecadores como tú y como yo. Vamos a recurrir al Señor en oración, hermanos, que mucho nos hace falta. Que el Señor nos ayude en todo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, amado Rey, te pedimos, Señor, se reúne para celebrar la victoria sobre la muerte, tu resurrección, y también para anunciar y recordar tu próxima y pronta venida, Señor. Amado Rey, te rogamos en el nombre de Jesús que ayudes a cada uno de los que estamos aquí, pues todos venimos de diferentes lugares. Tu palabra dice que tú nos haces venir de pueblos distintos, de diferentes culturas, maneras de pensar, educaciones, Señor, pero con una sola palabra, para de todos los pueblos hacer un solo pueblo, Señor. Ayúdanos, porque es evidente que muchos han venido de lugares en donde se enseñan doctrinas falsas, primordialmente las doctrinas de la prosperidad, Señor, la doctrina romana, Señor, la doctrina pagana, Señor amado, del mormonismo, de la luz del mundo, Señor, del testigo de Jehová. Y amado Rey, tú eres aquel que rompe las fronteras, y el poder de tu palabra, Señor, es sin límite. Todopoderoso eres tú, Señor. Te ruego que puedas cambiar la mentalidad de aquellos que sigan extraviados en la fe, Señor, persiguiendo porque tú das, porque tú provees, porque tú sanas, pero que en medio de la enfermedad te culpan, en medio de la escasez se voltean en contra de ti, Señor. Te ruego que conozcamos al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, quien fue enviado por ti aceptando la misión a morir por pecadores. Te ruego que todos recuerden que estamos en un mundo hostil, en el palacio del enemigo. Esta tierra no nos pertenece, Señor, para que todos se afanen por hacer tesoros en el reino y no en lo perecedero, Señor, en donde todo se corrompe y se oxida, Señor bendito. En el nombre de Jesús te pido que nos bendigas con tu presencia, Espíritu Santo, y que el poder de tu palabra penetre en lo más profundo de los corazones de los pecadores que están aquí. Y aún, Señor amado, seas tú cambiando corazones de los que aún tienen corazones de piedra, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tu evangelio será anunciado hoy, y tu evangelio es tu poder para salvación a todo aquel que cree. Y aún la fe es un don tuyo. Así que te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, también por nuestros hermanos enfermos, principalmente por nuestra amada hermana Candy, Señor, que está padeciendo por el cáncer, pero por el conocimiento de la verdad puede cantar alabanzas aún en medio del dolor y anunciar tu evangelio, Señor. Y en lugar de que nosotros le ministremos, ella nos ministra a nosotros. Te damos a ti toda la gloria, pues es tu poder perfeccionándose en su debilidad. Te adoramos, Jesús, y te pedimos, amado Señor, que en tu gracia todos nosotros podamos ser humildes para recibir tu consejo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, estamos hoy continuando, gracias a Dios, con el estudio expositivo, consecutivo, secuencial del Evangelio de Marcos. 2 años llevamos estudiando, hermanos, verso por verso. Y ha sido para mí una bendición, y sé que para muchos de ustedes que aman la palabra también. Este evangelio, hermanos, nos ha ayudado a ver la realidad de lo que Dios es y el hombre es también. Y algunos que llegaron aquí con una distorsión en cuanto a doctrina han sido bendecidos por eso, y ahora, como nuestra hermana Candy, se gozan en medio del sufrimiento. Es extraño, hermanos, la mayor parte del tiempo los cristianos o los que profesan ser cristianos se apartan de la fe en el momento que se empobrecen o hay problemas en su familia de salud o un hijo muere, se van sintiendo que Dios les quedó mal. Y eso es a causa de una doctrina errada que principalmente y primeramente la predicó Satanás a Jesucristo el día que lo tentó. Si te postras delante de mí, todo será tuyo. Y eso es lo que muchos creen, y por lo que muchos siguen a Jesús, creyendo que el Señor se hizo pobre para que tú seas rico. Y esa es una soberana mentira satánica. El Señor se empobreció, hermanos, porque Él fue humilde hasta la muerte, y muerte de
cruz. El Señor fue llevado a la cruz en condición de pobreza, hermanos. Y si algunos piensan que su ropaje era fino y por eso se lo repartieron, te voy a enseñar qué es lo que enseña la Escritura en el Evangelio de Lucas. El ropaje que el Señor tenía fue puesto en burla por Herodes. Eso dice la Biblia. Lo vistió de ropas reales. Y esas ropas fueron las que en su mayoría se repartieron en los guardias romanos. Las otras ropas no, porque desde el Getsemaní estaban extremadamente ensangrentadas y nadie quería ropas con sangre, hermanos. Pero el Señor fue a la cruz en condición de pobre y de siervo. Siervo en la palabra doulos, que significa el esclavo de menos valor que pueda existir. ¿Ok? Así se humilló nuestro amado Rey. Estamos entrando, hermanos, al capítulo 16, pero aún no hemos terminado. Vamos a estudiar hoy, si el Señor nos permite, el capítulo 15, versículo 37, leeré hasta el versículo 41, si el Señor nos permite. Como decía mi hermano Tony, les rogamos en el nombre de Jesús que permanezcan en sus lugares, hermanos, y si los niños comienzan a llorar, si no es tan fuerte el llanto, déjenlos, ellos es lo único que saben hacer, y así alaban al Señor. Pero le pedimos a las mamás que si están un poquito más inquietos pueden ir a aquella área y se escucha de cualquier manera, hermanos. Damos gracias también, hermanos, a nuestros hermanos que transmiten el culto en el Ministerio de Radio Gloriosa Majestad en Argentina, y medio por el cual muchos pueden tener una opción más de escuchar la palabra, mas no es la opción congregarte por las redes sociales. Todo cristiano que profesa la fe cristiana y que no va a una iglesia y pertenece en ella, yo no sé por qué se atreve a decir que es cristiano. No eres cristiano, mi hermano, mi hermana, tienes que ir a una iglesia. Esta es una opción más. Abramos la Escritura, hermanos, y demos lectura desde el versículo 37, y dice así la santa e inerrante palabra de Dios. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Amén. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Es importante recordar un poco el sermón del domingo pasado, hermanos. La Escritura dice que Cristo es el gran sumo sacerdote. La Escritura dice también que Cristo es el Cordero Pascual. La Escritura dice que también Cristo es el macho cabrío por Jehová y macho cabrío por Azazel. La Escritura dice que Cristo es todo, hermanos. Algunos se han preguntado por qué el velo se rasga, y hay muchas interpretaciones erradas, sobre todo aquella doctrina judío-mesiánica, le da otro significado. Pero la realidad, hermanos, que el velo es una sombra de lo que Cristo era o iba a llegar a ser. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Después dice que el velo del templo se rasgó en dos. ¿Por qué el velo del templo se rasgó en dos? Recordemos que el velo del templo, que fue instrucción a Moisés primeramente, fue un velo que determinaba el límite en donde la presencia de Dios se manifestaba una vez al año, y el resto de los hombres únicamente se podían acercar a Él en realidad a través de la intercesión de un sacerdote, de un gran sacerdote. Cuando el Señor Jesucristo entrega su vida, porque nadie se la quita, nadie lo mató, sino Él mismo fue aplastado por el Padre, que es Dios, y Él mismo expira, y por ese acto el centurión da testimonio: verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que Jesús dijo: hasta aquí ahora muero, y en ese momento murió. Cuando el velo se rasga, hermanos, es porque el cuerpo de Cristo es como si fuese el velo. El cuerpo de Cristo es rasgado, se hace una sola llaga, muere, y el velo ya no es más una separación entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo es el sumo sacerdote, el gran puente. Cristo es el intercesor, el pacificador, el reconciliador, para que pecadores como tú y como yo podamos acercarnos al Padre confiadamente. Bajo cualquier circunstancia, con cualquier tipo de pecado, aún hubieras matado, violado, secuestrado, hecho lo peor. Esto es impresionante, hermanos.
aquel lugar en donde la presencia de Dios se manifestaba una vez al año y el sumo sacerdote iba, presentaba sacrificio y entonces Dios actuaba en favor del pueblo temporalmente, porque jamás ningún sacrificio fue para el perdón absoluto de pecados, como muchos creen, sino todos los hombres que estarán en el reino podrán dar testimonio que fueron salvados por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nunca jamás nadie ha sido salvo por las obras de la ley. Nunca nadie, hermanos. Todos esperaban a Cristo y los que estaban descansando en la presencia de Dios fueron salvos a crédito. Y cuando el Señor Jesucristo muere ahí y expira y entrega su propia vida para después volverla a tomar, en ese momento se abre la comunicación con Dios. Todos los pecadores pueden acercarse. Cristo es el sumo sacerdote autorizado por Dios para entrar a su presencia, para interceder por su pueblo, presentándose él mismo como un macho cabrío, derramando su sangre sobre el propiciatorio para que todos nosotros pudiéramos ser lavados de nuestra maldad, para que todos pudiéramos confiar y por tanto acudir al santo Dios para refugiarnos en su Hijo, como dice Hebreos capítulo 4 versículo 16. Esta noticia, hermanos, es fabulosa. Algunos piensan que la doctrina bíblica, que aún predica la ley, porque la ley no la podemos quitar de la doctrina cristiana, hermanos. La ley es parte del cristianismo. Mas sabemos que no somos salvos por ella, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero los que son salvos por gracia, por medio de la fe, desearán y se deleitan en obedecer la ley de Dios. Pero es importante reconocer esto, hermanos. El que el Señor sea el sumo sacerdote quiere decir que Él intercede por pecadores como tú y como yo, y que Dios Padre ya no nos ve a los que hemos creído como lo que somos, pecadores miserables, sino ahora nos ve rociados de la sangre de su Hijo. Entonces, ¿quién tiene oportunidad de acercarse a Dios? Si tú vienes cargado hoy por tu pecado, porque la vida te ha tratado mal, como muchos dicen, porque por la doctrina Dios no ha sido fiel contigo y esas cosas, arrepiéntete y acércate al Dios vivo, a Jesucristo como tu intercesor, el único que necesitas. Hermanos, saber que ya no hay más separación entre Dios y los pecadores redimidos, que no hay más intermedio fuera de Cristo, sino que ahora podemos acercarnos confiadamente a la presencia del Padre, es la mejor noticia que el hombre puede escuchar. De hecho, si algunos aún se preguntan, ¿qué estoy haciendo en la vida? ¿Cuál será mi propósito? ¿Para qué Dios me habrá hecho así? ¿Por qué me dio los dones que me dio estas cosas? Te voy a decir para qué. Para que conozcas al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por ti. Cuando tú cumplas con el ministerio que Dios previamente, antes de la fundación del mundo, decretó para tu vida y para ti, hasta que tú cumplas vas a morir. Podríamos decir que eres inmortal hasta que cumplas, el ministerio que Dios dio para ti. Por eso muchos de ustedes, hermanos, son infelices, porque están buscando hacer la voluntad suya en lugar de hacer la voluntad de Dios. Por eso viven amargados, en depresión, enojados, porque aún no han entendido, hermanos, que en realidad el propósito de la vida del cristiano es hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Se convierte en herejía cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y queremos traer la voluntad de Cristo a nuestra vida. Y decimos, bueno, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Pues está bien, lo puedes hacer. Pero de la misma manera que los paganos y los gentiles, tu sacrificio no es válido. Tu sacrificio no es agradable. El único sacrificio agradable al Señor es un corazón contrito y humillado que se dedica en hacer la voluntad de Dios, sea lo que sea, le cueste lo que le cueste, bajo cualquier circunstancia. Nos han comprado, hermanos. A precio fuimos comprados. Por lo tanto, glorifiquemos al Señor con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, dice el apóstol Pablo a los Corintios, hermanos. Dios diseñó todo este plan, hermanos. Recordamos que no hay un plan B. Algunos cristianos han enseñado que de pronto Adán y Eva caen y Dios dice, ¡ay, qué haré! ¿Qué haré? Adán y Eva cayeron, ¿qué haré? Están pecando, ¿qué haré? No, hermanos. La realidad es que Dios es eterno, es soberano, es omnisciente y Él sabía absolutamente todo. Cristo no es una opción B. Cristo ya estaba decretado desde la eternidad para venir a salvar un pueblo pecador. Y cuando estas cosas están sucediendo, hermanos, y cuando la tierra tiembla, y cuando
se oscurece el cielo por unas horas, y cuando los muertos se levantan de los sepulcros, como dice el Evangelio de Mateo, es porque el Hijo de Dios, que estaba predestinado a venir desde la eternidad, vino, caminó en obediencia, se fue hasta lo más bajo del servicio y ahí se subió por su propia voluntad. Nadie lo subió a la cruz, Él por su propia voluntad subió, ahí soportó todo. Él se percató de que hasta el último de los suyos que el Padre le dio desde la eternidad fuera lavado con la sangre, y dijo: ahora muero. La tierra no soportó. Y la Escritura no da testimonio de que el universo mismo sufrió, pero estoy seguro que sí. El Evangelio según Romanos, el apóstol Pablo dice que la creación gime a una. Cuando Cristo murió, el diablo fue hecho pedazos, y no su cuerpo, su cabeza fue pisada, como dice Génesis 3:15. Y todo el universo mismo se conmocionó al ver al Hijo de Dios crucificado. Bendito sea el Rey nuestro, hermanos. Cristo, hermanos, no solo es un camino, Cristo no solo es una vida, Cristo no solo es la verdad. Hermanos, Cristo es el camino, Cristo es la vida, Cristo es la verdad. Fuera de Él nada hay, y apartados de Él nada podemos hacer, hermanos. Por eso es que la iglesia cristiana solo da a Él la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Por eso la verdadera iglesia cristiana que ha aprendido esto no rinde culto a ningún hombre, no necesita ningún profeta, no necesita ningún apóstol, no necesita alabar a sus pastores. La iglesia de Cristo únicamente rinde culto, homenaje, gloria, alabanza y honra al único que es digno, al Señor Jesucristo. Todos los demás somos siervos, inútiles no creo, porque ese es un privilegio muy grande. Pero somos siervos suyos, negligentes en su mayoría del tiempo, hermanos. Pero no sé si tú conoces en realidad, y es una pregunta que el Señor hoy nos hace a todos: ¿conoces el privilegio de venir directamente a Dios sin ningún intermediario? ¿Conoces el privilegio de poderte postrar y hablar con tu Señor sabiendo que Él te escucha? ¿Conoces el privilegio de dejar tus afanes y tus deseos de enriquecerte o de descansar o de hacer cualquier cosa e ir y servirle? Ir y decirle: Señor, no quisiera hacer esto, pero tú eres digno. Señor, no quisiera contestar de esta manera, pero tú eres digno. Señor, no quisiera amar a mis hermanos, pero tú eres digno. No quisiera perdonar, pero tú eres digno. ¿Conoces ese privilegio de sentir la presencia de Dios dominando tu vida? ¿O aún sigues siendo dominado por ti y tienes miles de excusas para no hacer lo que Dios dice que hagas? El mensaje que daba el hermano Tony es hermoso, hermanos. El Señor ha hecho un cuerpo y cada miembro del cuerpo tiene una función. Cuando un miembro del cuerpo está entumido, atorado o peor muerto, el resto del cuerpo sufre. Algunos dicen: ¿por qué no crece la iglesia? No esta, cualquier otra iglesia. ¿Por qué no crecerá? Yo creo que no predican la verdad. No, yo creo que predican la verdad, pero probablemente no crece porque algunos de los miembros están estancados. Y el problema es que cuando un miembro del cuerpo se pudre en tu cuerpo, cuando una uña se encarna y luego se hace ahí gangrena, ¿qué es lo que hacen? Cortan. Y es lo mismo que sucede. Por eso hay muchos que se dicen ser cristianos, que andan de aquí para allá, de iglesia en iglesia, sin encontrar su lugar, culpando a los hermanos, culpando a los pastores, cuando ellos son los culpables, porque están actuando como una prótesis, no como una parte del cuerpo, que aguanten el dolor que el cuerpo ocasiona. Cuando a mí me pego en el dedo pequeño de mi pie, en un rincón de una cama, una puerta, me duele hasta la nuca, hermanos. Y el cuerpo de Cristo así es. El cuerpo se duele con el dolor de los demás, el cuerpo se goza en el gozo de los demás, el cuerpo llora con el resto del cuerpo. El cuerpo de Cristo, hermanos, es lo más importante para Dios en la tierra, y es por lo único, aparte del juicio, de la ira venidera, por lo cual el Señor Jesucristo volverá, hermanos. Entonces, ¿conoces ese privilegio de estar delante de la presencia de Dios? ¿Tienes temor acaso, hermano, hermana, de acercarte a Dios porque crees que puede rechazarte? ¿O algunos creen que son demasiado pecadores o que han sido demasiado negligentes? ¿O creen que Dios les sirve a ustedes? ¿O creen que Dios
te dio demasiadas oportunidades, o simplemente que está muy ocupado, o que es tan lejano que no puede inclinar su oído. Si tú crees eso, estás equivocado y aún no has conocido que Cristo es el gran puente, que el velo se rasgó. El cuerpo de Cristo es como si fuese el velo rasgado para que nosotros podamos ir en cualquier lugar, en cualquier momento, aún en el preciso momento de nuestro pecado consumado, ahí doblar rodillas y alcanzar misericordia y oportuno socorro. Es fabuloso. ¿Cuántas veces, cuántas oportunidades, mientras tengas vida, tienes oportunidad de ir al Señor? Pero como no sabes hasta cuándo tú vayas a vivir, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para ir a Cristo y acercarte a Dios. Si tú ya eres salvo, tienes que acercarte a Él para no perder la comunión, para seguir sirviendo, para seguir adorándolo, para seguir preguntando, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué hay para mí? Si no eres salvo, hoy es el día de salvación. Pudiste haber entrado de aquí condenado en el infierno, como dice el Evangelio de Juan, ya eras condenado, pero salir de aquí salvo, arrepentido, solo por la gracia en Cristo Jesús, la fe, hermanos, y la misericordia. Eso suena muy duro para los legalistas, pero es así, hermanos, es solo por la fe en Cristo Jesús. El Señor te asegura acceso directo al santo, santo, santo Dios. No importa que estés inundado de romanismo, no importa que seas ateo hasta hoy, no importa que seas agnóstico, no importa que seas quien seas, no importa que seas adicto a la pornografía, que seas iracundo al extremo, no importa que seas mentiroso, odioso, maldiciente, no importa, hermano. Lo que importa es que hoy el Señor te da la oportunidad de poder ir en arrepentimiento y fe y alcanzar salvación gratuitamente. Hermanos, la enseñanza del Evangelio que estamos estudiando también nos dice que el Señor Jesucristo es conocido como Hijo de Dios, reconocido, mejor dicho, como Hijo de Dios. Y es una enseñanza que vemos en el versículo 39, cuando el centurión que está frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente era el Hijo de Dios. Hermanos, este versículo 39 manifiesta el gran asombro del centurión romano. Solo pudieras hoy imaginar lo que es presenciar la muerte de una persona que no se está quejando, que no se está defendiendo, que no está injuriando a nadie, que no está vengándose, que no levanta palabras de maldición, que la misma ley grabada en el corazón de todos los hombres sabe que no es un hombre malo. Están ahí y él está sufriendo en extremo. Aquellos que creen todavía que porque Jesús es Dios, Él no sufrió, no se enfermó del estómago, nunca tuvo gripa, nunca le salió un callito aunque usaba sandalias y caminaba grandes distancias, está equivocado. Ese Jesús no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es hombre 100%. Y el que fue crucificado es hombre 100% y Dios 100%. Cuando en Juan 17 Jesús está orando, que es el salmo de Jesús, y le dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve. ¿Qué quiere decir eso? ¿Jesús dejó de ser Dios? No, no dejó de ser Dios, pero puso sus atributos divinos en manos del Padre para someterse a Él. Él podía tomar su condición de Dios, Él es Dios, pero Él se humilló hasta lo sumo, hermanos, haciéndose un siervo, haciéndose hombre, y en la cruz del Calvario está sufriendo al extremo, y la gente que está ahí, como si tú y yo estuviéramos ahí, estaríamos viendo la sangre y el dolor. Han visto algunos animales atropellados, antes de que los atropellen, la mayoría de nosotros nos volteamos, no soportamos ver eso. Ahora imagina un hombre más puro que un bebé, una mirada penetrante, extremadamente llena de misericordia, de amor, sin defectos, sin pecado. Amados, en todos nosotros, aún en el más bueno de entre nosotros, hay pecado. Si llegas tú de mal humor aquí y un hermano te saluda, tu mirada refleja tu pecado. Tus palabras son hipócritas, hablas con mentira, probablemente me abrazas, me saludas, paz de Cristo, y me estás enterrando un cuchillo en la espalda en tu mente, por el sermón de la otra vez, o por lo que escuchaste la primera vez que viniste, etc. Pero en Jesús no, hermanos. En Jesús existía toda la plenitud de la bondad, del amor, de la misericordia, de la perfección, de la santidad, triplemente hablando de la santidad, hermanos. Y el Señor está ahí,
Su pura presencia, su mirada, su manera de hablar, daba testimonio de sí mismo que era extremadamente bueno. Y la gente que estaba delante de él sabía. Y el centurión, hermanos, da testimonio: este es el Hijo de Dios. Ahora sería interesante preguntarle al centurión: ¿de cuál de todos tus 15 dioses? Pero la Escritura pone Dios con D mayúscula, y eso quiere decir que en el idioma original en el cual el texto fue escrito, habla de Dios, que el centurión en realidad dio testimonio de que Jesús el crucificado era el Hijo del único Dios verdadero y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Se asombró de las torturas. Él no respondía. Como dice Isaías 53, enmudeció y no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció delante de sus trasquiladores. No habló. Él estaba asombrado, como que empezaba a entender qué está pasando aquí. En realidad no era una condena justa, sino era una condena extremadamente injusta. Estaban asesinando a un inocente, hermanos. Y él se asombró. Y tal fue el impacto que este hombre tuvo, hermanos, que no pudo decir otra cosa, sino verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Es lo que dice Marcos 1:1, ¿recuerdan? El Evangelio de Jesucristo, que Marcos presenta a Jesús Dios como un siervo. Es lo que nos dice Marcos desde el principio, hermanos. La Biblia no dice más si el centurión fue convertido. Pero algunos dirían: pero espera, confesó que Jesús era Dios. Mi amado, muchos de ustedes fueron engañados con una doctrina falsa de pasar al frente y confesar que Jesús era tu Salvador, y no fuiste salvo por esa oración. Yo también lo hice. Y no fui salvo por eso, hermanos. La Biblia no dice si este hombre fue salvo o no. Fue impactado, confesó que era el Hijo, pero no sabemos si tuvo en realidad la fe salvífica para continuar y lo vayamos a ver en el reino de los cielos cuando el Señor venga. Pero puede ser probable. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que algunos de entre nosotros aún tengan 5, 10, 15, 20 años, puedan ser cristianos. Porque el asombro que han tenido de Jesús no es suficiente como para verlo como Señor y para adorarlo bajo cualquier circunstancia, aún en medio de la pobreza o la enfermedad. Puede ser, hermanos, la razón por la cual muchos de ustedes que tienen el deseo de entregarse a la obra, de ir a otro país, de ir a otra ciudad, a otro pueblo, a servir a Dios, no lo hagan, porque aún no ven a Jesús como Señor y Dios, sino probablemente únicamente lo ven como el Hijo de Dios. Pero cuando la Escritura, hermanos, en su poder nos impacta por la gracia de Dios y nuestros ojos son abiertos y entendemos que aquel que fue crucificado no solo es Hijo, sino es Dios y murió por mí, y que literalmente, hermanos, es como decía un devocional que mi esposa compartió con las mujeres, literalmente es como si llegáramos nosotros y dijéramos: tú eres culpable de mis pecados. Es asombroso. Si Él llevó tus pecados y tú crees que llevó tus pecados, es como si tú pones la mano encima de Él y le dices: tú eres culpable de mis pecados. Y cuando reaccionas de quién es el que está pagando por ti, no queda otra cosa que hacer más preguntarle: Señor, no me importa pobreza, no me importa enfermedad, no me importa aflicción, no me importa absolutamente nada, sino únicamente hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? No sabemos si fue la impresión del momento en él, hermanos. No sabemos si hubo una convicción firme. No sabemos si las palabras que declaró fueron para salvación, pero algunos de entre los que están con nosotros no son salvos aún, y es muy probable que han declarado que son cristianos. Y como decía Tony, son cristianos el domingo, si es que se congregan, son cristianos el miércoles, si es que vienen al discipulado, son cristianos el viernes, si es que van a la reunión familiar, y de ahí en más no son cristianos. Su manera de hablar, de negociar, de asociarse con el mundo, las amistades seculares, las reuniones a las que asisten, lo que persiguen del mundo, los afanes de las riquezas, de la avaricia, de la soberbia, de la sensualidad, de la envidia, de la
arrogancia, manifiestan que en realidad tú no has creído que aquel que se humilló en la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte, es Jesús, el cual te dice a través del apóstol Pablo: haya pues el mismo sentir que hubo en mí. Es probable que este hombre fue igual, pero no sabemos. Esperemos que haya sido salvado. Amén, hermanos. Esperemos que haya sido salvado, pero la Escritura no dice. Lo que resalta Marcos, hermanos, es esta declaración. Para que la audiencia de Marcos en ese entonces y hoy constate la verdad de lo que viene diciendo desde el principio de su evangelio y lo que Dios se ha encargado de decir acerca de su Hijo Jesucristo, acerca de su evangelio. Aprovecho para decirte, a los que no sepan, que el evangelio quiere decir buenas nuevas, pero el evangelio no es el único evangelio. Desde tiempo de los reyes, los mensajeros llevaban evangelios, pero este evangelio es el único evangelio salvador de Dios y su poder. Y el evangelio no trata de ti, mi amado hermano, no trata de nada que tenga que ver con tu prosperidad en la vida terrenal, sino tiene que ver con Jesús, vida, muerte, resurrección y próxima venida. Y obviamente eso nos salpica de su gracia y nos hace vivir bajo la cobertura suya. Pero quiero decirte que cuando tú prosperas en un negocio, o cuando a ti te va bien, o cuando tú eres sanado de un dolor de cabeza, o cuando simplemente las cosas quieres que salgan de una manera y salen, eso es por la misericordia de Dios que se derrama sobre justos e injustos. Por eso hay narcotraficantes que prosperan económicamente y son sanos. Por eso hay asesinos de niños que abrazan a sus bebés y comen fruta y toman agua y se van a dormir. Por eso es que a los que no son cristianos también les va bien, porque hay misericordia para todos. Pero cuando hablamos de una gracia en particular, es únicamente la gracia que es dada a sus hijos. Y ninguno de sus hijos merece esa gracia, sino únicamente es por la gracia de Dios que a pecadores miserables como nosotros nos ha dado acceso al Padre. La palabra miserables no es agradable, pero ¿sabes para quién es la misericordia, verdad? Podrías voltear a un lado y decirle: miserable, buenos días. Está tremendo, ¿verdad, hermanos? Mi condición pecaminosa no me permite reconocer mi pecado y mi maldad, pero si tú gozas de la misericordia de Dios, tú eres un miserable como yo también, rescatado por la gracia del Señor. ¿Estás actuando, mi amado y mi amada, como Jesús quiere que actúes? Puedes hacer una lista de actos de obediencia, no para salvación, hermanos, sino muestra de que tú das gloria a Dios en tu vida. Puedes hacer una lista de cosas que en este año que está terminándose has hecho para la gloria de Dios. Ojo, no te confundas, no que hagas todo lo que haces para la gloria de Dios. Es como lo que vemos hoy en la música cristiana, ¿no? Que tocan toda clase de música, de lo más loco que te puedas imaginar, y ellos se escudan diciendo: es que lo hago para la gloria de Dios. Es como decir: voy a robar pero para la gloria de Dios, o voy a mentir para la gloria de Dios. No. Yo te pido que hagas una lista en tu mente ahorita, en este momento. El Espíritu Santo va a ayudarte. ¿Cuántas de las cosas que este año has hecho, las has hecho para la gloria de Dios? ¿Y cuántas de estas han sido conforme a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces te has humillado para perdonar a quien te ha ofendido? ¿Cuántas veces, mi amada hermana, has tomado la postura de mujer bíblica, aunque estás programada en tu carne para ser un azote para tu esposo? ¿Cuántas veces tú, mi amado hermano, te has tomado los pantalones y has ceñido tus lomos para gobernar la casa que no quieres gobernar? Porque estamos condenados a eso, hermanos, a no querer gobernar, y por el otro lado, la mujer sí lo quiere hacer. ¿Cuántas veces hemos bendecido a alguien que nos maldice? ¿Cuántas veces hemos dado el doble al que nos roba? ¿Cuántas veces bajamos la ventana para quedarnos sin ni un peso para darle al necesitado? ¿Cuántas veces hemos hecho la voluntad de Dios? ¿Y qué es lo que más ha gobernado tu vida? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Es bueno, hermanos. ¿Estás actuando como Jesús quiere? ¿Estás confiando en lo que Jesús dice, promete y manda? Recuerda que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y es Dios, hermanos. Es algo extremadamente oscuro lo que sucedió en la cruz, pero a la vez es extremadamente glorioso. Si tú te preguntas cuál es el día de toda la historia que es el más importante de la historia de la humanidad, la venida
la muerte, resurrección y próxima venida. No hay otra cosa más importante. Todo gira en torno a eso. Que tu pecado te impida reconocerlo y vivir bajo la sombra de la resurrección es otra cosa. Pero en el mundo en el que estamos no tenemos otra cosa que hacer sino únicamente adorar su nombre, servirle al Señor, alabarlo, honrarlo y extender el reino. No hay otra cosa. Lo siento mucho. Y si tú eres de los que piensa diferente, o humíllate y recibe la instrucción, o vete de aquí porque no enseñamos otra cosa más que dar la gloria a Dios. Ahora, estoy tratando de enseñar algo de legalismo, haz para merecer. No, hermanos, Él hizo para que tú merecieras cuando no merecías. Entonces, ¿para qué me estás diciendo que obedezca? Y que viva una vida reverente al Señor, y que lo honre, y que lo alabe, y que busque hacer siempre su voluntad. Si ya fui salvo por gracia. Por eso, porque fuiste salvo por gracia, demos de gracia lo que de gracia recibimos. Porque Cristo fue atropellado por su propio Padre en la cruz. Eso dice Isaías 53, eso dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No hay otra cosa. Sufres la mayoría del tiempo no por ser cristiano, sino por no serlo. Sufres la mayoría del tiempo en tu vida no por ser cristiano. Desde que me hice cristiano no has visto cómo me ha ido. No es cierto. Porque cuando eres cristiano sufres de otra manera, y aún en el sufrimiento, como los apóstoles, sales con gozo diciendo: se nos dio por dignos de sufrir por nuestro Señor. Hermanos, hoy es el día. Qué bendición saber que hoy es el día, ¿no? Así como hoy podría ser el día de tu muerte, de todos, podría caer el techo sobre nosotros, así también podría ser el día de tu vida y vida eterna. Abandonar por completo tu señorío y dedicarte a Él, hermano, en cualquier área que tú te desenvuelvas, bajo cualquier circunstancia, con los dones que Él te ha dado. Dice el versículo 40, hermanos: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y José y Salomé, quienes cuando Él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con Él a Jerusalén. Hermanos, Marcos nos da una nota adicional que está relacionado, si te das cuenta, aunque parezca que son porciones aisladas, el Señor es tan perfecto y todo está relacionado, todo tiene un porqué. Pero en ese día que el Señor muere, hermanos, que el velo se rasga, muestra otra reflexión. Mujeres valientes veían lo que pasaba. Mujeres valientes veían lo que pasaba. Es lo que dice versículo 40 al 41. ¿Por qué valientes? Porque el simple hecho de decir el día que condenan a Jesús a muerte, que tú eras creyente, significaba muerte. Significaba muerte, hermanos. Eran mujeres que no huyeron, eran mujeres que estaban ahí. Dice Marcos que estaban lejos. ¿Qué tan lejos estaban de la escena, hermanos? No tanto como para aparecer en la escena. No tanto como para aparecer en la escena, hermanos. Sabemos por otro relato del Evangelio que Juan fue el único que estuvo cerca, porque los apóstoles no estaban ahí, hermanos. Pero esas mujeres, aunque estaban de lejos, estaban ahí. No se escondieron como todos los cobardes apóstoles que prefirieron mejor irse, hermanos. No hicieron eso. Ellas se quedaron ahí y estaban contemplando. ¿Tú te preguntas qué estaban haciendo los apóstoles? Escondidos, llenos de terror. Hermanos, ¿por qué? Hablamos de muerte. Pongamos un simple ejemplo aquí y supongamos que si Dios quiere y permite y nos da el privilegio de padecer por Él, con esto que está pasando en México y en todo el mundo, las doctrinas que en las escuelas, el nuevo prototipo de la familia, los 167 tipos de géneros nuevos que hay, perros, osos, gatos, mujer, hombre, mujer, hombre, gato, hombre, perro, dragón, duende, aunque lo dudes. Con todas esas cosas estamos viendo la persecución cristiana, pastores que en todo el mundo están muriendo, siendo asesinados, más que antes, misioneros que valientemente junto con sus familias se están yendo y se despiden de sus iglesias. La iglesia les dice: nos vemos después. No, nos vemos en el reino.
Y todo lo que está pasando, es muy probable que si no nos toca a nosotros, esta generación, le toque a la generación que viene. No creo que Dios en su extrema santidad soporte algo más que Sodoma y Gomorra. Y creo que el mundo ya está como Sodoma y Gomorra, si no es que peor. Porque es generalizado, hermanos. Es generalizado. Pero supongamos que estoy predicando aquí. Quiero decirte que voy a seguir predicando en contra del pecado de cualquier tipo, incluyendo del homosexualismo, del lesbianismo, del modelo familiar, aunque se me prohíba. Así que, si Dios quiere, voy a estar predicando en la cárcel mucho tiempo, hermanos. Y no voy a dejar de predicar algo que Dios me dice que predique, porque el gobierno del mundo me dice que no lo predique. Y tú dirás, pero Dios dice que te sometas a las autoridades del mundo. Sí, hasta que ellos no transgredan la ley de Dios. Entonces, pero es claro algo, no vamos a estar predicando por ahí contra el homosexual y la lesbiana, o contra el hombre perro, el hombre gato, el hombre duende, sino vamos a predicar el evangelio. Nosotros no predicamos en contra de Guadalupe, ni en contra de Judas, ni en contra de San Martín de Porres, ni de Martín Valverde. Nosotros predicamos a Cristo y a Él crucificado, y sabemos que ese mensaje de la vida, muerte, resurrección y próxima venida es el poder de Dios para salvación. David un muerto, y eso es lo que tienes que predicar. Es suficiente para que contiendan contra ti, y es suficiente para salvar pecadores como tú y como yo. Bendito sea el Señor. Pero supongamos que entran los que nos persiguen y me asesinan aquí, a balazos, a cuchilladas, no sé, me crucifican aquí, no sé, hermanos. ¿Cuántos de ustedes continuarían viniendo aquí, sabiendo que ya saben que estamos reunidos aquí y que ya mataron al predicador? ¿Cuántos vendrían aquí? Yo tengo en mente algunos, no todos están reprobados, hay algunos que son fieles. Pero, ¿te das cuenta el día que están pasando? ¡Qué cobardes los apóstoles! Todavía que Pedro se atreve a negar a Jesús y va y se esconde y lo deja solo ahí al pobre Jesús. No, ni pobre Jesús, ni cobarde. Mucho menos pobre Jesús, hermanos. Es el Rey de Reyes, aunque estuviera ahí crucificado, fue su propia voluntad ponerse ahí. Pero, ¿por qué ellos se esconden? Porque es muerte de por medio, hermanos. Hay muerte de por medio. Hay muerte de por medio. Hermano, pongamos un ejemplo. Si yo te digo, hermano, hay que ir a predicar a la sierra con los huicholes, vamos a ir nosotros una vez a la semana. Pero supongamos que te digo, ve ahí con los huicholes, pero ¿qué crees? Están macheteando a todos los cristianos que van a predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen yo voy? ¿Cuál es el consejo que llega a tu mente? Mayormente predicado por Satanás. No vayas, ¿cómo crees? Oye, ¿qué vas a hacer? Y mira, y tus hijos, en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es: sé cobarde y no prediques el evangelio, o es: ve y predica el evangelio a las naciones. Ve y predica. Pero estos hombres como tú y como yo son pecadores y están extremadamente llenos de terror. ¿Por qué? Porque hay muerte de por medio. Y no únicamente la muerte de un hombre, no únicamente la de Juan el Bautista, que la Escritura dice que el día que Juan muere, los apóstoles dicen: sí, ya sé, pero ¿qué cree Jesús? Sacamos demonios en mayoría, en mayoreo. Hicimos tantas cosas, se olvidan del pobre Juan. En este caso no es Juan, hermanos. En este caso es Cristo Jesús. Y en la mente de ellos, Cristo Jesús, aunque creían como tú y como yo, ellos veían al Rey de Israel. Al Rey de Israel terrenal. Ellos lo veían como un Salvador o un Mesías que iba a derrocar al gobierno de Roma, pueblo el cual los tenía subyugados, e iba a gobernar. Entonces matan a su rey. Esa es la realidad, eso es lo que la Biblia nos dice. No nos dice que los apóstoles son tan santos que se van a esconder para orar mientras está siendo crucificado el Señor. Ellos se van a esconder porque son hombres como tú y como yo, que tuvieron terror y ellos pensaron o se sintieron defraudados. Pero tú dirás, espérame, pero ellos ya sabían lo anunciado, eran judíos. Ellos estudiaban las Escrituras, tenían el Salmo 22, tenían también Isaías 53, 52. Tenían tantos textos ahí. Ellos cantaban Salmo 117, 118 y hablan del Señor. ¿Cómo ellos? Hermano, ¿cuántas veces has escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces has escuchado obediencia? ¿Cuántas veces has escuchado sé generoso, perdona, ama, sirve? Y continúan muchos de ustedes en la misma situación o condición de su vida. Estos hombres igual, hermanos,
No hay excusa, pero espérame, ellos lo veían, ellos lo escuchaban. Te digo algo, tú escuchas al Señor culto a culto. Porque si tú vienes, te lo he dicho antes, a escuchar un hombre que está hablando, tú te conviertes en un sectario. Y te ruego que te arrepientas. Cuando venimos y nos sentamos aquí es para escuchar la palabra de Dios. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, escuchamos a Dios hablar a través de un miserable pecador como yo. Pero es Dios hablándote directamente. Porque todo lo contrario sería, hermanos, estar siguiendo a un hombre que domingo a domingo nos da toda clase de consejos morales para vivir mejor y cambiar al mundo. Y no es así. Ellos están ahí escondidos, llenos de terror, hermanos. Pero las mujeres que dice Marcos están ahí, aunque estaban viendo de lejos. Yo me pregunto, ¿qué podían hacer ellas, hermanos? ¿O qué podrían hacer los mismos apóstoles contra el Imperio Romano, contra la sentencia que le dieron? ¿A poco en realidad ellos podrían ejecutar a un ejército como el ejército romano? Era imposible. Recuerda que las gentes que están ahí no es solamente 3, 4, 5, 6. Hablamos de toda una legión de romanos. Es una caravana inmensa, hermanos. Hay miles de personas en ese lugar. Y en su mayoría, 99.9%, son personas que están injuriando. Y cualquiera que osara en llegar ahí diciendo que era un seguidor, lo más probable es que lo iban a matar. Y ahí están ellos, hermanos. Fueron mujeres las que están ahí. Y son mujeres, hermanos, que son reconocidas por la comunidad a la cual esta carta en primera instancia fue dirigida. Son reconocidas y por eso las menciona Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, pero son mujeres de primera mano, se puede decir. Están contemplando, hermanos, el día más asombroso que había sucedido hasta entonces. Lo más asombroso, hermanos, el Dios encarnado, muerto en la cruz. Y ellas están ahí e iban a testiguar de la obra de Cristo, porque ellas vieron cuándo fue crucificado. Ellas vieron cómo Él se proclama públicamente como Dios previamente, pero también en la cruz cuando dice, hasta aquí, ahora muero. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Podríamos parafrasear así, cuando suspira o da un grito de dolor y termina con su vida. Nadie lo mató. Es una mentira, hermanos, lo que vemos. Hay un documental que algunos de ustedes han visto de la muerte de cruz. Es horrenda la muerte de cruz. Es una invención romana, sumamente perversa, extremadamente dolorosa, pero la cruz no lo mató. Lo mató la propia ira suya. Y Él mismo la contiene, la recibe, paga por completo, deja satisfecho al Dios de la ira en su justicia. Consumado. Consumado es. Por un amor extremadamente inexplicable por ti y por mí. Es un amor inexplicable porque aún tú y yo continuamos siendo pecadores y aún Él nos continúa amando. El hermano Paul Washer dice, no he hecho ni haré nada que pueda ocasionar que Jesús me deje de amar. Eso es impresionante, hermanos. Increíble. Nadie nos ama como Él. Ni tus hijos, ni tu esposo, ni tu esposa, a quien tú dedicas gran parte de tu tiempo y tu vida. Nadie te ama. Tus hijos podrían traicionarte, tu esposo podría traicionarte, tu esposa también podría odiarte, pero Jesús nunca, aun siendo quien tú eres. Aun que nuestros gritos estaban ahí, nuestras ofensas estaban ahí. Ese es el Señor que proclamamos. Estas mujeres están ahí, hermanos, mujeres atentas a Cristo. A pesar de sus ocupaciones que pudieran tener, estaban atentas a Cristo y en su muerte veían lo que pasaba con su Maestro. Eran mujeres agradecidas con Jesús, hermanos. Eran mujeres obviamente convertidas. Es como el caso de María Magdalena en Galilea, en Lucas 8:2. No vayan, voy a continuar con Marcos. Algunos han identificado a María Magdalena en el relato de Lucas 7:36. Yo creo que es la misma María, pero bueno, como no hay una explicación clara que nos diga quién es quién y cuál es cuál, y había muchísimas Marías, no pasa nada si tú crees una cosa u otra. No transgrede lo esencial del Evangelio. Aquella mujer pecadora que entró a la casa del fariseo y derramó perfume sobre Jesús y luego llorando regaba sus pies y con sus cabellos y con sus lágrimas lo ungió en sus pies. Y estaban todos burlándose de ella.
Por eso es que muchos, cuando hay alguna persona llorona, suelen asociar este episodio y le dicen, llora como Magdalena. ¿Han escuchado eso? Porque atribuyen que Magdalena es aquella mujer que se humilló delante de hombres que la veían y no entendían cómo una pecadora tan miserable podía ser recibida por el Señor y ungir sus pies. Ellos no entienden gracia. Pecadores como tú y como yo, en este instante podríamos tener comunión con Dios en nuestra mente y pedirle perdón por todo lo que hemos hecho a su nombre, todo lo que hemos hecho en contra, todo lo que hemos opacado el cristianismo, lo poco que hemos aportado para la extensión del reino, no en dinero, hermanos, es lo que menos me importa, sino en esencia, en servicio, en amor, en testimonio. Muchos de los que hoy no creen por culpa nuestra, hermanos. Y aún todo eso poderle decir, ay mi Señor, habrá oportunidad hoy, habrá un lugar hoy para mí, habrá lugar para mí hoy para dedicarme a ser un adorador tuyo, habrá lugar para que me des gracia para ser un esposo fiel y amoroso que muera por mi esposa, habrá oportunidad mi Señor que yo pueda entrar en aquel molde que tienes para tus mujeres, habrá oportunidad para mí niño o joven de ser un joven o un niño que trastorne mi comunidad. El Señor dice, sí, aún hay un lugar. Aún siendo quienes somos, hermanos. Eso es gracia. Eso es favor inmerecido. Que gente tan sucia pueda acercarse a un rey tan limpio, a un Dios soberano y todopoderoso. Cual sea que esté aquí que diga que no peca, hace mentiroso a Dios, dice Juan. Estas mujeres, hermanos, estaban agradecidas, como creo tú y yo tenemos que estar. Mujeres que seguían y servían a Jesús. Es muy interesante, hermanos, el testimonio de Marcos acerca de estas mujeres. Porque hay algunos que dicen que la Biblia es machista. ¿Quién ha escuchado eso? ¿O quién ha pensado eso? Muchos de ustedes, no me digan que no. Es que no se puede ser pastora. Es que no le dan lugar. Es que la Biblia dice que las mujeres estén calladas en las congregaciones. Es que no es justo, es que no. La Biblia lo que sí dice, mis amados hermanos, es cómo en realidad es la mujer. Y hay una serie de textos bíblicos que dice el peligro de la mujer para entender la gracia de Dios, para tener seguidoras. No es machista, la Biblia de hecho habla del feminismo, hermanos. Por ejemplo, comienzo con un versículo de la vanidad. Dice Proverbios 11:22. Como zarcillo, como anillo, como arete de oro en el hocico de un puerco es la mujer hermosa apartada de razón. La no salva. Suena duro, ¿verdad, hermanos? Suena duro, ¿no? No lo uses para tu evangelismo, por favor. Dice 1 de Pedro 3:4. Vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Recuerda que la escritura es instrucción. Por eso lo dice Pedro, porque sabe a qué tienden las mujeres a hacer. Mira lo que dice acerca de la ira. Voy a tocar solo pocos para entender el por qué se toca el tema de las mujeres aquí. Proverbios 21:9. Pongan atención, hermanas, a ver si alguna se identifica. No creo en mi iglesia, pero podría haber una. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Escucha esta traducción. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. El que trata de contenerla refrena al viento, imposible, ¿verdad? Y recoge aceite con su mano derecha. ¿Puedes recoger aceite con tu mano? Proverbios 27:15-16. La escritura habla de quién es la mujer sin Cristo. La escritura dice, hermanos, que por el pecado de un hombre entró la muerte, es Adán. Pero la escritura dice que es Eva quien va y cae. ¿Por qué entonces culpa Dios a Adán y no a Eva? Porque el hombre es la cabeza de la familia. Y yo siempre he dicho, si en ese entonces Adán hubiera tenido televisión, lo más seguro que estaba enfrente de la televisión, mientras Eva le decía, Adán, vamos a ir al huerto a comer algunos frutos exquisitos. Espérame tantito, está mi programa preferido.
Adán, ándale, vamos, espérame, a ver, bueno, está bien, dime que no, ya no quiero nada, ya me voy. ¿Alguien se identifica con ese prototipo? Es la verdad. La mujer fue sin cabeza a hacer su voluntad y sabes qué es lo que sucedió. Pero la Escritura también dice, hermanos, en Job 28:28, he aquí el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. Y precisamente estas mujeres no son cualquier tipo de mujer, son mujeres agradecidas que se han revestido de Cristo y han abandonado precisamente el molde al cual ellas pertenecían, como tú, hermano, también. El deseo de gobernar, el deseo de herir a tu hombre, de hablarle mal, de apachurrarlo, de decirle torpe, no sirves, yo soy, yo esto. Es un molde normal de Eva. Pero ahora el Señor nos pide revestirnos en Cristo. No porque la mujer sea menos, como muchos creen. Porque la mujer tiene extremadamente más sabiduría que el hombre y tiene el poder en la gracia de Dios para poder someterse a su hombre, tanto como dice el apóstol Pablo a los Efesios, como al Señor. De tal manera que si alguna mujer aquí dice, pues yo me someto al Señor, pero a este cabezón no, eres una mentirosa. Porque si tú no te sometes a tu esposo en amor y obediencia, tú tampoco te sometes al Señor. El Señor lo resume diciendo, si dices que me amas y no amas a tu hermano, ¿a quién ves? ¿Cómo vas a amarme a mí que no me ves? Es pura imaginación. Pero si tú eres temerosa del Señor, tú vas a guardarte en piedad, en amor, en sujeción a tu varón, para que así tu varón pueda guiar a ti, a tu familia, a los pies del Cordero que es digno. Y todas las capacidades que tienes las puedas invertir en el reino de los cielos y en adorar al Señor. En el caso de estas mujeres, hermanos, estas mujeres son realmente seguidoras, han sido transformadas. Esa es la doctrina perdida de la regeneración, que de nada o de lo más oscuro, obsceno y horrible hace vasos de gloria, hace tesoros, joyas preciosas. De la nada y de estos tipos de mujeres que te leo en la palabra, hace a la mujer de Proverbios 31. Ese lo pueden leer en casa. Una mujer que es honrada, una mujer que es trabajadora, una mujer que ve por su esposo, por sus hijos, por su casa, por quienes trabajan con ella. Lo hermoso que si es un molde que Dios ha predestinado para la mujer en Cristo, es posible que lo hagas, hermana. No es imposible, porque por eso damos toda la gloria al Señor, porque todo es por Él, de Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay nada en lo que nosotros podamos colaborar como tal, sino únicamente en la obediencia, hermanos. Es muy interesante este testimonio, hermanos. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está su esposo? ¿Dónde está su verdadera devoción? Estas son mujeres que han cumplido con su labor. Si no, no aparecerían en este relato. El Señor no te llama a ti, hermana, a que dejes a tu esposo y tu casa y tu cocina y tus quehaceres del día. Gloria a Dios, todas las madres aquí, la mayoría hacen escuela en casa con los niños. No te llama a que abandones eso y vengas aquí a servir. Te llama a que sirvas de esa manera en tu casa. Porque si tú laboras de esa manera fiel al Señor en tus cosas de familia, tenemos familias fortalecidas que van a estar haciendo una iglesia fortalecida. Pero obviamente necesitamos del hombre, hermanos. Para eso nos tocan unos coscorrones a nosotros días después. Hoy hablamos de las mujeres un poco. Y la responsabilidad no es de la hermana, la responsabilidad es de los hombres, que quede claro, hermanos. Estas hermanas hermosas son mujeres, hermanos, que dan un testimonio de fidelidad, no únicamente por estar. Por eso tenía que profundizar en esto. Algunas hermanas pueden venir aquí todos los cultos y no ser fieles al Señor. No es lo exterior, es lo interior. Lo que fueron capaces de hacer en el momento de tribulación. Ellas estaban siguiendo al Señor y le servían y demostraron que eran fieles cuando el Señor, que les daba todo lo que ellas necesitaban, dejó de existir por 3 días. Hermanos, parece que el evangelio de la prosperidad quedó destruido, porque ellas fueron prósperas con Cristo, porque Él les alimentaba, les daba agua, les daba cobijo y todo, y de pronto ya no está el Señor. Pero ¿qué hicieron ellas? Se fueron y dijeron, me decepcionó. ¿Quién va a multiplicar el pan? ¿Quién me va a cubrir? ¿Quién me va a enseñar? No, ellas permanecieron fieles ahí. Probablemente temerosas, pero fieles. Ellas eran realmente seguidoras y servidoras de Cristo. Eran mujeres, hermanos, que estaban ahí.
Y no hay mayor testimonio acerca de ustedes, mis amadas hermanas, sino que sean seguidoras y servidoras de Cristo. No es de palabras, no es de servicio en lo material. Si tú en realidad eres una fiel servidora del Señor, se nota en tu apariencia, en tus palabras, en tu devoción, en tu comunión. No es necesario actuar. Recuerda de esas 4 personas que yo enseñaba. Una es la que tú crees que eres, otra la que crees que los demás creen que eres, otra la que los demás creen que eres, y la otra la que Dios sabe que tú eres. ¿Y sabes quién tienes que ser, mi amada hermana? La que Dios sabe que eres. Y vas a descansar demasiado. Probablemente nos vas a mostrar una sonrisa por primera vez que es verdadera. Probablemente por primera vez vas a reírte en verdad, con honestidad. Probablemente vamos a conocerte en realidad. Aún no te conocíamos, hermana, bienvenida. Si eres tal cual el Señor te conoce que eres. Y es un descanso, es quitar nuestro yugo para tomar el de Cristo, que es una carga ligera, hermanos. Estas hermanas son realmente seguidoras de Cristo. Son mujeres que están dedicadas a seguir al Señor bajo cualquier circunstancia, aún en medio de la muerte, aún cuando los apóstoles no estaban. Eso es precioso. Por eso dice Proverbios 31:30, la mujer que teme, escucha, solo la mujer que teme al Señor será alabada. ¿Por mí o por ti? Por Dios mismo, hermanos. En el contexto no de que Él nos hace reverencia, sino que Él honra y reconoce a ese tipo de mujeres. Bendito sea el Señor. Hermanos, vemos un mundo en donde se ven las mujeres como cosas o como objetos sexuales, y donde muchas mujeres caen en el mismo concepto, aún las que se dicen feministas y odian a los hombres y tratan de sobresalir de una u otra forma. Y hasta en la iglesia, hermanos, pretenden hacer lo que solamente Dios le da a los hombres, por ejemplo. Por eso vemos tantos lugares donde hay pastoras y guiando y hablan con autoridad y enseñan al resto de las mujeres a tener autoridad. Y si los hombres son menos sabios que ellas, jamás ellos van a poder enseñar, porque la mujer los tiene ahí sometidos. No es porque no sepan, no es porque no puedan, es porque el Señor ha dicho que el molde de la familia es distinto. Y porque ustedes sí pueden cumplir con ese papel cuando han sido nacidas de nuevo, hermanas. El Señor nos muestra que Él ve diferente a las mujeres, y por eso les encomienda labores muy especiales. Hermanos, por eso a ustedes les dio una matriz, hermanas, y a nosotros no. Él sabe que soportan. Por eso estas mujeres hacen aparición en el momento de la muerte y los hombres no. Las mujeres son más fieles, las mujeres son más entregadas, las mujeres son más dedicadas. Las mujeres que aman a sus esposos, familias, se levantan aún cansadas de madrugada a hacer sus cosas, a tener todo listo. Parece que son incansables, como heroínas. El Señor, hermanos, les ha dotado para que ustedes hagan esas labores, y cuando salen de ese molde, se arruinan las cosas. El hermano Paul Washer tiene una predicación acerca de esto, en el conflicto de que algunos creen que en la iglesia de Cristo no se permite que las mujeres trabajen, o no se les da lugar. No te confundas, eso no es lo que la iglesia de Cristo enseña. La iglesia de Cristo enseña lo que Cristo enseña en su palabra. Pero alguna vez le dijeron al pastor: pastor, estoy muy emocionada, quiero que ore por mí, porque voy a estudiar medicina y me voy a especializar en anestesias, pero voy a criar a mis hijos en amor y voy a ser la mejor esposa, persigo ser la mujer de Proverbios 31. Y el pastor le dio un bajón terrible, como algunas de ustedes hoy van a tener, y le dijo: ¿y cuándo vas a ser esposa, madre y médico? Si sabes que un médico trabaja 15 a 20 horas diarias. Si sabes lo que demanda ser esposa y lo que demanda ser madre. ¿Estás segura, mi niña, que tú eres cristiana? Nos cuesta tanto trabajo salir del molde bíblico que le decimos al Señor: Señor, ¿sabes qué? Creo que estás equivocado. O como dice Súgel en una predicación que el hermano Tony me compartía: Señor, cambia el guión, por favor, de mi vida. Esa parte no me gusta. Vamos a borrar y poner que sí puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y voy a hacer las cosas como yo creo que deben de ser. No es así, hermanos. No es así.
que entiendo también que hay algunas mujeres que quieren levantarse porque el ejemplo de los padres ha sido completamente grotesco en cuanto a cristianismo se refiere. La mujer gobierna, la mujer cuida, la mujer trabaja, mantiene, la mujer es la que tiene autoridad y pues obviamente las hijas no tienen un molde más que seguir más que eso. Pero aún si eres una mujer sabia y te ha tocado a ti tener ese rol porque no hay un hombre en tu casa, aunque esté el hombre, pero no hay un hombre en tu casa, tu responsabilidad, mi amada hermana, no es que tu hija te siga a ti, sino que tu hija siga a Cristo y sea como Él dice que debe de ser. El Señor, hermanos, nos habla en un contexto muy distinto. El Señor ama a las mujeres, el Señor exalta a las mujeres, el Señor menciona a las mujeres, pero así como estas mujeres aparecen de lejos, la figura de las mujeres en el Nuevo Testamento también. ¿Por qué no las ama? ¿O la Biblia es machista? ¿O las tiene en poca estima? No, hermanos, las tiene en alta estima, tanto estima que siendo el hermano mayor, estando en la cruz, ocupa su mente en que su madre quedara protegida por Juan. Por eso le dice, aquí está tu hijo, aquí está tu madre. Porque los hijos mantenían a las viudas y Jesús tenía en preocupación y en gran estima a su madre María, a quien amamos, que deja a un encargado. Jesús siempre tuvo misericordia de las mujeres. Jesús escuchó siempre a las mujeres, las atendió, aun cuando hace énfasis a aquella mujer que se acerca y le pide ayuda y Él le dice, yo no he venido por ustedes, he venido por mi pueblo, Señor, pero aun como los perros recogen las migajas de la mesa, así yo también. Dijo, mujer, que sea como tú digas. No se trata de machismo, se trata de roles bíblicos que al momento de cumplir las cosas empiezan a marchar bien. ¿Sabes por qué se han divorciado algunos? Por no cumplir los roles cada uno que el Señor estableció. ¿Qué quiero decir? Que te ofrezco un evangelio de que si tú estás en el evangelio no te vas a divorciar. Sí. Esto no es el evangelio, pero si tú estás viviendo el evangelio con temor a Dios, claro que no te vas a divorciar. A menos de que tengas un esposo pagano, adúltero, fornicario y que lo perdones infinitamente el número de veces que no te puedas imaginar y por tu propio bien, tu salud, digas, es mejor así. El Señor da esa autorización. Pero aún también dice que perdones muchas veces. Y el apóstol Pablo dice que si estás casada, mi amada hermana, con un incrédulo, no te separes, sino soportes. Y el apóstol también dice que te quedes ahí y con tu testimonio puede ser ganado el incrédulo. La mujer tiene una obra, hermanos, tan grande que el Señor eligió a una para que su hijo naciera. Bendito sea el Señor. Hermanos, el Señor nos muestra que Él ve diferente a aquellas que han escuchado su voz. El Señor ve diferente al mundo a aquellas que le siguen y le sirven. Por eso nos manda a nosotros hombres a cuidar a las mujeres y tratarlas como a vaso frágil. Y lo he dicho, hermanos, en muchas ocasiones, que la trates como vaso frágil, aunque tu esposa sea como un cántaro de hierro de vikingo. Trátala como vaso frágil. No en base a lo que ella haga, o que sea un vaso frágil, trátala como vaso frágil. Pero Señor, cállese y obedezca, podría decirnos el Señor. Imagínate ver un esclavo de color bajo el yugo de un señor y que el Señor llegue y le diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y el esclavo, no lo voy a hacer hoy. Y hazle como quieras, no lo voy a hacer. Qué bueno que nuestro Señor es lleno de misericordia y paciencia, hermanos. Qué bueno que el Señor nos enseña cómo la mujer debe ser, como también el hombre. Y yo defiendo más a la mujer en este caso, porque tú y yo, hermano, somos responsables que nuestras familias estén dedicadas y fuertes en Cristo. Cuando hay una familia débil en Cristo, no es culpa tuya, hermana, es culpa de tu esposo. Y cuando tú eres divorciada, viuda, soltera, y estás débil en Cristo con tu familia, no es culpa de Cristo, es culpa tuya, hermana. Pero cuando el Señor nos muestra los roles de la familia y cómo debes de actuar, mi amada hermana, y tú tienes deseo de adorar al Señor y comienzas a abandonar tu molde corrupto y te revistes de Cristo, créeme que las cosas comienzan a funcionar. El hombre que tienes que no tiene sabiduría para enseñarte, el hombre que no sirve, el hombre que no se levanta, el hombre que está apagado, jorobado, triste, va a empezar a sentirse como un rey. Y es obvio, una corona sin rey es una joya y ya. Y un rey sin corona
tampoco es como un rey, hermanos. Se necesitan ambos. Se necesitan ambos, hermanos. Y amadas, yo podría aconsejarles, hablando del tema, que no te dejes engañar del mundo. Créele a Dios. No persigas tus metas o tus deseos solo para poder lograr, y lo vas a poder lograr porque hay misericordia, hay tiempo, y si el Señor te provee la salud y todo, lo vas a poder lograr lo que quieras. Pero ¿estás segura que eso es lo que Dios tiene para ti? Detente y piensa, ¿será esto? ¿Fui hecha en Cristo Jesús para andar como el mundo? Puede ser que alguna entre nosotros esté engañada por el evangelio falso de la prosperidad. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Estudia esto y sé rica y millonaria. Creo que eso yo no lo encuentro jamás en el evangelio, hermanos. Piensa bien. Si tú eres conforme al corazón de Dios, hermana, puedes estar segura que las cosas saldrán bien aun cuando estén mal. Como estas hermanas amadas, que las cosas están no mal, sino extremadamente mal, y ellas están ahí con su Señor. Y lo más probable que si llegaban a decirles, son seguidoras de Jesús, ellas se hubieran levantado y hubieran dicho, sí somos seguidoras de Jesús. Bendito Dios. Por eso, hermanos, no te dejes engañar por Satanás, no te dejes engañar por el mundo, hermana. Tengas hijos o no, en donde Dios te ha colocado, puedes desempeñarte como una seguidora fiel y servidora de Cristo. Aunque tu carne te jale al mundo y a ser como el mundo, tú estás hecha en Cristo para hacer luz en medio de las tinieblas. Piénsalo bien, no vaya a ser que al final te arrepientas. Hermana, tienes que recordar que también Jesús murió por ti. Y cuando el Señor Jesús muere, te abre la posibilidad de acercarte a Dios. Romanos 8:32, lo cito de nueva cuenta, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y no habla de riquezas, hermanos, no se emocionen. Sino habla del poder que tú necesitas para ser quien Dios dice que seas. Si nos dio a su Hijo, que es el tesoro más grande, ¿cómo no nos dará el poder para andar en misericordia, en piedad, en modestia, en amor? ¿Cómo no nos dará el poder para abandonar ese molde de Satanás, de Eva, hermanos, y ser al molde de Cristo? ¿Cómo no? Te di a mi Hijo. No hay pretexto. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es para el gimnasio, hermanos, no es para tu negocio, no es para tu alcancía, no tiene eso relación con el texto, no es un texto de la buena suerte, hermanos, habla de las cosas santas. Todo lo puedes hacer, no hay más pretexto. Cristo murió, el velo se rasgó, entramos al Padre, y al Padre todo lo que le pidas en Cristo te es dado. No para vanidad, no para riquezas terrenales, sino para riquezas en gloria, dice la Escritura. No estoy peleado con la riqueza, pero si eres rico no es para que te engordes en riqueza, sino es para que extiendas el reino también con tu riqueza. Y no aquí, no te preocupes, mantén misioneros, envía a África dinero, sostén personas, págales seminarios. Para eso es tu dinero, para eso Dios te lo dio, para eso Dios te dio la sabiduría. Es bueno el dinero y es bíblico y personas con dinero. Aunque Jesús no lo tenía, pero era tan poderoso que lo sacaba de la boca de los peces. Hermanas, tanto mujeres como varones, todos necesitamos del mismo Señor. Y no solo eso, tanto mujeres como varones, todos necesitamos hacer la voluntad de Dios. Duele mucho, pero es necesario para dar gloria a Él. ¿Cuál es el propósito del hombre según nuestra confesión de fe y nuestro catecismo, hermanos? Dar gloria a Dios en toda tu vida. No imaginándote que hacer esto o aquello es para la gloria de Dios, sino haciéndolo. Hay hermanos aquí que tienen tantos dones dados por Dios para la extensión del reino, pero están tan afanados y enfocados en lo terrenal por miedo a que Dios no proveerá sus necesidades, que Dios no les va a sostener, que Dios tiene el control, que sin darse cuenta están ofendiéndolo. Y también hoy dense cuenta que están creyendo en un Dios diferente al de la Biblia, que es todopoderoso, todopoderoso y soberano, que tiene el control de la vida de los suyos en totalidad. Así que no temas,
por lo que tú sientas en tu corazón, puesto por el Espíritu Santo que debes de emprender. No temas porque Dios es fiel, no a ti, sino a Él mismo, hermano. Y Él no puede dejar de serlo. Cristo murió, hermanos, en la cruz para darnos salvación. Pero Cristo también murió en la cruz para abrir los límites que habían, para romper el velo y poder acercarnos a Dios y decirle: Señor, no solo quiero ponerme a tu disposición, sino quiero que tú me des lo que yo necesito para poder hacer tu voluntad, para poder vivir para tu gloria. Quiero que me des el poder para abandonar, Señor, la herencia de mi madre que me dio en cuanto a genes, y ahora quiero que los tuyos corran, que tu ADN corra en mí también. Quiero parecerme a ti, Señor. Hazme tu siervo, hazme tu sierva, úsame para tu gloria, Señor. Quítame el temor, perdóname por ofenderte cuando busco la salida en mis propias fuerzas y no en ti. Cuando lo hagas, vas a ser como los apóstoles cuando el Señor Jesús los envió sin nada y les preguntó: ¿qué les faltó cuando yo los envié? ¿Y qué respondieron ellos, hermanos? Nada nos faltó. Lo único que necesitamos, hermanos, es a Cristo y su gracia para seguirlo y para servirlo hasta el final. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Los que les preocupa el dinero para hacer una obra, o que tienen el dinero y no lo dan para extender el reino de cualquier manera, lo que sucede es que se olvidan que Dios es soberano y es el dueño de todo. Y se olvidan también que si tú no tienes nada excepto a Cristo, lo tienes todo. Hermanos, el día que Jesús murió, el velo del templo se rompió en dos, de arriba abajo. Algo sobrenatural que nos indica que Cristo quitó la separación que nos impedía el acceso al santo, santo, santo Dios. Pero por la fe en Él, dada por Él, ahora podemos acudir en busca de socorro a nuestro buen Dios. El día que Jesús murió, hermanos, públicamente hubo testimonio que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Fue el Hijo de Dios el que entregó su vida en la cruz por ti. Y lo he dicho antes, aún esa cruz, hermanos, de madera, fue sacada de un árbol que el mismo Creador hizo para años después colgarse ahí. El día que Jesús murió, hermanos, hermanas, mujeres valientes veían lo que pasaba y estaban siendo llevadas a conocer la verdad para después testificar la poderosa obra de Cristo. Mujeres que conocen la obra de Cristo y testifican de Él. Esas mujeres que 3 días después lo iban a ver resucitado, hermanos. ¿Qué dicen tus palabras? ¿Qué dicen tus hechos? ¿Qué dicen tus actitudes acerca de Cristo? ¿Para qué tú buscas y para qué quieres al Señor? ¿Para que sea tu proveedor nada más? ¿O para que sea tu Señor? Lo que te aseguro, mi amado, que no hay patrón más fiel, no hay padre más amoroso, no hay un guía más perfecto y exacto que el Señor. No hay nadie como Él. Merece toda nuestra atención, merece que tú te arrepientas hoy por tu negligencia, tu rebeldía, por tu insensatez de buscarlo a Él para que te dé, aun cuando su tesoro más grande ya fue dado por ti. Iglesia del Señor, el día que Jesús murió, cumplió la promesa de nuestra redención. No corras más al abismo. Jóvenes y niños, hermanos soberbios y orgullosos, no corran más a hacer su propia voluntad, sino corran a aquel que, siendo soberano y Dios de todos, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz para que pudiéramos imitarle, hermanos. No teman más, sigamos al Señor, sirvámosle decididamente con toda nuestra vida, con amor, y oremos a Dios. Y bajo cualquier circunstancia horrenda que se va a presentar algún día, sigamos contemplándolo como aquellas mujeres el día de la muerte de Jesús en la cruz. Oremos al Señor, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos pedir, amado Rey, que tú hoy, Dios amado,